a Carlos Belloso, que va a comenzar con su primera ponencia. Muchas gracias. Es para mí un honor realmente el poder participar en este acto homenaje, la entrega del premio a Quique Bassat, investigador pues admirado por todos los que estamos aquí. En un entorno en el que esta figura del emperador es tan conocida por la proximidad a Jarandilla, a Cuacos de Yuste, pues es realmente una suerte. No en todos los territorios es tan conocido, ni tan respetado, ni tan admirado el emperador. Decidió el emperador al final de su vida venir a estas tierras para pasar sus últimos años. Hay quien dice que por el clima, atraído por el que había nacido en Gante, con ese mal tiempo que había allí, pues venir a un clima mucho más agradable. Otros que, bueno, tal vez por estar cerca de la corte, pero a una cierta distancia. Y también, bueno, por influencias de algunos personajes como eran el propio Luis Méndez de Quijada, que era uno de sus consejeros. Cuando llega a España, desde Gante, donde había nacido en el año pues, 1500, llega aquí en 1517, está un tiempo, se marcha para ser coronado emperador, regresa en 1522, tiene que ir a Alemania a unas campañas contra los protestantes, la coronación imperial en Bolonia, en Italia. Bueno, son diferentes campañas hasta que abdica en Bruselas y decide ya regresar a España para sus últimos años en ese retiro. Vamos a hacer este viaje, esta ruta por los viajes del emperador a través de lo que son las recreaciones históricas. Y tenemos diferentes formas de explicar y de hacer divulgativa esa historia. Hay quien escribe novelas, hay quien hace una serie de televisión, hay quien pinta una maqueta, hace unos soldaditos de plomo con una muestra, una exposición. Bueno, ahí entran también las recreaciones como un subgénero más de hacer divulgativa esa historia. Él se había autoproclamado rey ya de Castilla, que decía Josep Pérez que eso era casi un golpe de Estado, lo que intenta ya, porque tenían que ser las Cortes las que le proclamasen rey. Hace desembarco en Tazones, Villaviciosa, y va a hacer un viaje, y siempre con esos motivos y con unos objetivos políticos clarísimos. Él tiene que ir primero a ver a su madre, a la reina Juana Torrecillas, luego a entrevistarse con su hermano pequeño, con que no le conocía, con el infante don Fernando, luego tiene que ser proclamado rey. Es decir, él se va moviendo, como le va a pasar toda su vida, marcado y determinado por una agenda política que no le va a dar tregua. Una vez que ha muerto Juana, se pone fin a un problema que hemos vivido en España, que era una anomalía. Teníamos dos reyes, y una vez ya que Carlos ha puesto punto final a esa situación, embarca para hacer lo que es el último viaje del emperador, esa salida otra vez para llegar al puerto de Laredo, y desde ahí y ya encaminarse hacia el monasterio de Yuste. Cuando moría un rey, como los territorios eran muchísimos y no había formas de comunicarlo, lo que se solía hacer por los lugares era esta ceremonia, que era levantamiento de pendones. Se va por las plazas de los pueblos y se va levantando, dice Castilla por el rey Felipe, y se levantaba el pendón, y así varias veces, y el pueblo se enteraba de que había un nuevo rey. El último viaje es el que fue el germen también, yo creo que de la red, ¿no? Y comenzar con todo este núcleo. La llegada y el paso por Laredo, donde bueno, hay muchos recuerdos y unas estatuas, y se recuerda, así tiene también aprecio al monarca, al rey Carlos. Se sigue después por otras localidades, va bajando hacia el sur, por Medina de Pomar, llegará cerca de Valladolid,
monasterio de Santa María de Palazuelos, que está cerca de Cabezón de Pisuerga. Ahí queda una iglesia, queda la iglesia solamente del convento. Allí conoce a su nieto, el príncipe Don Carlos, malogrado, que va a morir encarcelado después por los problemas que tiene de oposición con Felipe II. Bueno, ahí está en el monasterio de Santa María de Palazuelos, pasa por Pandestillas también, camino ya de Medina del Campo. En Medina del Campo se aloja en la casa de Rodrigo Dueñas, que también tiene una serie de desavenencias, parece que le intenta agasajar con palos de ceilán, quemando allí en un brasero y quemando pues unos pagarés que tenía, y el rey se siente muy ofendido y parece que se marcha sin hacerle mucho caso a este Rodrigo Dueñas en Medina del Campo. Así es como llega a Jarandilla en noviembre de 1556, se va a alojar en lo que hoy es el castillo Parador, el castillo de los condes de Oropesa. Ya lleva hasta pues casi 4 meses hasta que terminan de hacer unas reformas y unos arreglos en el monasterio de Yuste, que bueno, pues esto les había pillado un poco por sorpresa. He mencionado solamente recreaciones y viajes por Castilla y por España. Dejo todas las recreaciones que se hacen por el resto de Europa, porque si no, no terminaríamos. Si el rápido repaso que hemos hecho, yo creo que las recreaciones históricas nos permiten divulgar la historia, dar a conocer y sacar muchos episodios históricos que tenemos ahí olvidados, que casi no conocemos y que están cumpliendo unos objetivos realmente loables. Están cumpliendo estas recreaciones una gran labor, llegan de una manera mucho más, porque es el ocio, es divertida, es amena, llegan a la población de una manera pues mucho más cercana. Un verdadero placer poder acompañar este día y enhorabuena a Quique Basa por este premio. Muchísimas gracias.